tema que yo creo que está moviendo desde lo más profundo nuestro corazón, porque alcanzar esta paz en estos tiempos creo que requiere bastante esfuerzo, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo con la temática del curso, podemos decir que hasta este momento lo que es el alcanzar esa paz interior, ya nos dimos cuenta que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, ¿ah? Sino que requiere también un esfuerzo de cada uno de nosotros, un esfuerzo personal de cada día, donde en primer lugar vamos a confiar en que Dios pues está actuando en nosotros. Y vamos a tener esa fe y esa esperanza de aquellos que hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo para que podamos siempre encontrar la solución a esa lucha interior que sucede en nuestros corazones. Y es que esa confianza, la fe y la esperanza tienen que ser como unos músculos espirituales que ejercitemos y que nos ayuden a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, tal y como lo leemos en Romanos 12:2, donde nos dice que no vivamos, fíjense, no vivamos conforme a los criterios del tiempo presente, sino que todo lo contrario. Tenemos que dejar todo eso a un lado, cambiar nuestra manera de pensar y entonces va a empezar a cambiar nuestra manera de vivir porque vamos a alcanzar algo que yo creo que siempre está en la cabecita de cada uno de nosotros, en el pensamiento, y es alcanzar la voluntad de Dios. Y, y siempre nos preguntamos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es eso de la voluntad de Dios? ¿Y cómo es eso de alcanzar la voluntad de Dios? Y la misma lectura nos dice que es todo aquello que para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, es lo que Dios desea y es lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, no se trata de dejar de sentir esas emociones o esos sentimientos como por ejemplo la preocupación, el miedo, la ansiedad, la soledad, sino que es aprender a que cada uno de ellos, a que cada una de esas situaciones que muchas veces luchan con nosotros, con nuestra paz, no se conviertan en obstáculos de crecimiento, que no sean aquello que nos domine. Ustedes se han fijado que a veces uno dice, no, yo hoy confío y pasa algo ese día donde viene a nosotros un temor, una angustia, un sentimiento de soledad y pareciera que aquel buen deseo que teníamos ya no sucedió, sino que al contrario, nos dominó ese mal pensamiento, ese mal sentimiento. Entonces, la paz interior es, es la búsqueda constante de eso que es bueno y que solo Dios puede dar. Porque nosotros, humanamente, no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque es cierto, hay ocasiones en las que nosotros consideramos que nuestra relación con Dios tiene que ser perfecta. Y fíjense que esa es una lucha constante que tenemos los cristianos, que nosotros decimos, no, es que mi relación con Dios tiene que ser perfecta, tiene que ser pura, tiene que estar llena de santidad. Y definitivamente no es así, no es así. Estamos en una constante lucha. Pero, ¿qué pasa? Esa perfección a la que nosotros nos referimos está sujeta a los estándares humanos, a lo que yo pienso que es perfecto. A mí me encantó y agradezco las ocasiones en que yo escucho testimonios genuinos del corazón y a mí me quedó bien grabado cuando Katy nos decía la semana pasada que qué complicado es cuando uno lucha con el ser perfecto, ¿verdad? Con el tratar de caminar en la vida sin cometer errores. Y, y eso no se puede, siempre va a suceder algo. Y, y es complicado porque nuestro corazón se llena de unos sentimientos que en lugar
acompañarnos en un buen caminar, nos acompañan de una mala manera en ese caminar con Dios. Entonces, si quitamos esos estándares humanos que al final nos llenan de sufrimiento, de frustración, entonces viene la pregunta, ¿y a qué perfección me llama Dios? ¿A qué es a lo que Dios me está invitando a vivir? Y fíjense que eso que encontré me encantó porque me llena de tranquilidad en mi corazón y espero que llene de tranquilidad sus corazones también. En la Biblia, la perfección no se refiere a la ausencia de pecado, sino a un estado de integridad, de madurez espiritual y de encontrar el corazón en una plenitud con Dios, es decir, en una relación constante. Y eso a mí me da paz, fíjense, porque yo digo, es cierto, cuando yo me equivoco en algo, qué rico se siente llegar donde alguien y decirle, mira, me equivoqué, perdóname, y que la otra persona te diga, sí, está bien, no te preocupes, te perdono, pero vamos a trabajar en eso. Sí, vamos a trabajar en eso, no importa, pero te perdono. O sea, quítate ya esa intranquilidad del corazón y sigamos adelante. O sea, para mí eso es una paz, es una paz interior. Y Dios es ese Dios bondadoso que está presente en nuestras vidas de esa manera. Entonces, esa perfección es un llamado a crecer en gracia, a acercarse a la imagen de Cristo, no a alcanzar una perfección sin errores. Quitémonos ya eso de la cabeza. Y la Biblia reconoce, o sea, cuando nosotros hojeamos libro tras libro de la Biblia, reconoce la realidad del pecado, pero también al mismo tiempo relaciona todo a la posibilidad de ser perfeccionado por la gracia de Dios, es decir, justificado, dice la palabra, ser justificado por Dios, porque Cristo al morir en cruz nos justificó, es decir, nos puso en nuestro currículum, fíjense, cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, puso en nuestro currículum, sí puede entrar al cielo porque me aceptó. Entonces, mientras esté ese ítem, esa línea en nuestra hoja de vida, usted y yo podemos estar convencidos de que vamos a tener un futuro en el cielo y nos vamos a quitar otro peso de encima, ¿verdad? Otro peso de encima. El reconocer de que, como decíamos anteriormente, esa frustración, esos sentimientos, esos temores, esa soledad, el reconocer que esos sentimientos forman parte de nuestra humanidad, nos debe de llevar a no ser jueces radicales en nuestra vida, a no ser aquellos jueces implacables, ¿verdad? De decir, ay, no, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Y ahora cómo me voy a levantar? ¿Y ahora cómo voy a enmendar esto? Y entramos en sufrimientos innecesarios, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es clamar a Dios, reconciliarnos con Dios, tener un camino interior, ¿sí? De humillación con Dios y poder entonces entrar en ese camino de gracia, donde, ¿qué vamos a aprender en ese camino? A vernos con los mismos ojos con los que Dios nos ve, esos ojos de misericordia y esos ojos que también nos van a indicar, la mayor es la lectura del hijo pródigo. Venía aquel hijo sucio, maltratado, había cometido miles de errores, se había gastado su herencia, ¿sí? Había dejado mal puesto el nombre de su padre, el apellido de su padre, y a su padre no le importó eso, sino que ¿qué hizo?
Dice que salió a su encuentro a recibirlo y lo abrazó. Imagínense a qué habrá olido aquel muchacho. No le importó al padre que ese muchacho venía de revolcarse con los cerdos, no sé cuántos días sin bañarse, no sé qué tan largo ha de haber sido el camino de regreso a casa, en esa suciedad, en ese fango, no sé qué habrá pasado, pero el papá no le importó nada de eso. O sea, cuando yo me equivoco, cuando yo cometo errores, cuando yo peco, si yo decido cambiar mi vida, hacer una enmienda total y regresar a casa, al corazón de Dios, Él me va a recibir de la misma manera y con el mismo abrazo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en nuestro caminar podemos pecar, equivocarnos, pasar por momentos de aprieto emocional, de salud, económicos, anímicos, y por ello quiere enseñarnos a no ver únicamente la tragedia de todo eso, porque humanamente nos quedamos con eso, ¿verdad? Como que compramos ver la tragedia dentro de todo lo que nos está pasando. ¿Y qué decimos cuando pasa eso? Ay, me robó la paz, ¿verdad? Ay, se me fue la paz que traía. Cuando yo solo veo y me enfoco en lo trágico que está sucediendo a mi alrededor. Pero, ¿verdad? Yo debo de aprender a esperar con confianza en que Dios tomará el control. Y aún, aunque la noche sea más oscura, Él puede transformarla en el amanecer más iluminado para nuestra vida. Y yo encontré una cita en el Salmo 139, 11, 12 que me fascinó. Dice, si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti, y la noche sería tan clara como el día. La oscuridad y la noche son lo mismo para ti, palabra de Dios. Saben, este salmo lo que me dice es que no importa cómo esté mi corazón, si está triste, si está congojado, si está con esas dudas internas o si está rebosante de alegría, saltando de ánimo, para Dios, Él siempre me va a ver con los mismos ojos. Y eso a mí me hace descansar, saber que Dios siempre me va a ver con los mismos ojos. Pero entonces, Él quiere que nosotros aprendamos a ver la vida con esos mismos ojos. En la vida, ¿verdad? Hay claroscuros, hay momentos que parecieran iluminados de alegría y hay otros que parecieran tan oscuros como la tristeza, ¿verdad? Como la soledad. Pero Dios nos invita la manera en la que Él nos enseña a ver la vida, en la que Él nos ve para nosotros. También la palabra de Dios, la palabra de Dios en Romanos 8:28 nos invita a que Dios transformará todo en bien. Todo lo que sucede en mi vida lo va a transformar, ¿verdad? Nos va a hacer que todo se convierta en bueno, inclusive lo malo, lo que nos alegra, tanto como lo que nos entristece. De todo eso, Dios va a sacar un provecho para cada uno de nosotros. San Juan de la Cruz decía, el amor como del mal, que se encuentra en mí y transforma en todas las cosas. ¿Y quién es el amor por excelencia, mis hermanos? Vamos a ver, ¿quién es el amor por excelencia? Es Dios. Dios es ese amor por excelencia. Entonces, Él siempre ve en cada uno de nosotros la manera de sacar lo mejor. Convierte todo para mi bien.
Y ese es el tema de la clase de esta noche. Dios, lo repita, Dios convierte todo para mi bien y que se lo crea a partir de esta noche. Así que bueno, les decía, me quedé en la cita de Santiago, creo que hasta ahí íbamos bien, ¿verdad? Entonces, les decía que a pesar de que Dios no tiene nada que ver con todo lo malo que pueda suceder en mi vida, Él va a tomar todo y lo va a transformar en algo positivo, positivo. Pero para que eso pueda ser de esa manera, mis hermanos, hay tres condiciones que nosotros debemos trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, para que Dios pueda utilizar todo a nuestro favor. Y la primera de ellas es la confianza plena. Debemos de confiar en que Dios es lo bastante bueno y poderoso, ¿sí? Como para sacar provecho de todo, inclusive mis faltas. Pero esa confianza que debemos de tener a Dios debe de estar llena, debe de estar llena de tres cosas. Esa confianza tiene que estar llena de tres cosas. O sea, no es solamente confiar por confiar. El confiar se manifiesta en tres acciones. Obediencia, si yo confío, obedezco, ¿verdad? Perseverancia, si yo confío, continúo en el camino. Continúo cerca de aquel que me genera esa confianza. Y tengo esperanza de que todo va a cambiar. Esa es la tercera. Obediencia, perseverancia y esperanza. Fíjense. Mi confianza debe de estar llena de esas tres actitudes. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que reflejar. Miren, es como aquella historia que decían de que en un pueblo iban a orar porque lloviera, porque tenía mucho tiempo, ¿verdad? De que no llovía. Y cuando se reunieron en la plaza central del pueblo, solo un niño confió plenamente en lo que iba a pasar y llevó su paraguas. Todos los demás no llevaron paraguas. El niño dijo, vamos a ir a orar para que llueva, así que yo llevo mi paraguas porque va a llover. Y yo no me quiero mojar, pero va a llover. Entonces, usted en su vida, cuando le pide a Dios, lo pide como quien ya lo recibió, así como dice la lectura de qué es la fe. Yo pido y estoy confiado en que voy a recibir lo que pido. Bueno, y la otra sería, estoy pidiendo de la manera correcta, ¿ah? Para yo poder confiar, para yo saber que voy a recibir. Pero bueno, incluso en esos aspectos, la bondad de Dios supera mis expectativas. ¿Por qué? Veamos un poquito de qué es la bondad de Dios. La bondad de Dios se refiere a su naturaleza inherentemente buena y benevolente sobre todo, que se manifiesta en sus acciones y relaciones con todo lo que vemos a nuestro alrededor. Fíjense que en el proyecto donde yo estoy, hay una parte que ya lo están talando porque es un parque de energía solar. Entonces, un día de estos, ay no, hasta tristeza nos dio con Ana Judith, porque llegaron los camiones y arrasaron el montón de árboles y plantitas y todo aquello que era verde, lo transformaron en un planchón de tierra horrible, así. Bueno, para ellos increíble porque les quedó como querían, plancito y todo, ¿verdad? Para hacer su estructura. Pero a los 3 días empezó a llover. A la semana esa tierra que se había removido ya estaba nuevamente brotando vida, ya estaba brotando vegetación, ya estaba creciendo otra vez, aunque sea mal zacate, ¿verdad? Como lo querramos ver, aunque sea mala hierba, pero estaba creciendo la naturaleza, o sea, no se dejó vencer. A la semana, a la semana, o sea, yo decía, no, señor, o sea, cuando tú quieres transformar algo,
no hay nada que te lo impida. O sea, puedo meter la máquina más grande y tú siempre vas a hacer brotar vida. Entonces, el enemigo puede hacer que pasen en nuestra vida situaciones tan terribles como una planadora, como una niveladora, como una retroexcavadora, ¿verdad? Y arrasando todo a su paso, pero detrás de él, ¿qué viene? La bondad de Dios. Y viene otra vez poniendo vida. Hermano, yo no sé qué es lo que tú estás viviendo hoy en estos días. No sé por qué estás pasando, qué estás atravesando. Pero si tú sientes que va delante de ti esa niveladora, esa planadora, esa excavadora, esa máquina terrible que te está venciendo en tus fuerzas, en tus energías, en tu ánimo, que te tiene con miedo, con tristeza, con preocupación, recuerda, detrás de esa máquina viene el amor de Dios, viene su gracia, viene su bondad, esa bondad que no tiene límites, que no tiene límites, porque esa bondad es la naturaleza de Dios, está en todo su ser y nosotros somos uno con Dios, porque somos sus hijos, sus hijas preferidos. Él mismo se encargó de crearnos a cada uno de nosotros. Esta bondad es una cualidad divina que implica amor, misericordia, gracia y sobre todo fidelidad. O sea, que quiere decir que Dios siempre, si mi corazón está dispuesto a Él, está entregado a Él, si está perseverando en Él, obviamente, obviamente, se va a manifestar y se va a extender en todos los ambientes de mi vida, en todo mi entorno, en todas mis circunstancias. O sea, la bondad de Dios no solamente va a cubrir un área específica de mi vida, lo puede cubrir todo, pero siempre y cuando yo confíe que eso va a pasar, aún en la adversidad. El Salmo 100 en el versículo 5 nos lo dice con exactitud, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Qué excelente, ¿verdad? O sea, eso es una promesa de Dios. Esto es algo que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón. O sea, todo es por gracia. La bondad de Dios es una expresión de su amor incondicional y se manifiesta en sus actos. Fíjense, y estas tres palabras también quiero que la guarden en su corazón. La bondad de Dios se manifiesta en todos sus actos, que son el perdón, el cuidado y su provisión. Cuando decimos que Dios hace que todo sea a nuestro favor, que todo sea a favor de aquellos que le amamos, incluye estas tres cosas. Porque incluso si yo he pecado, Él va a buscar la manera de acercarme a Él y me va a perdonar y va a transformar mi corazón. Me va a llenar de algo que me pueda proteger más adelante contra el mismo pecado. Me va a cuidar porque Él no quiere que yo padezca tristeza y dolor. Él quiere que yo viva encontrándome con la felicidad que es Él. Es decir, que yo viva encontrándome con Él. Pero también no se va a quedar solo en esa parte romántica de la historia. También Él va a actuar junto con nosotros en todo lo que hacemos, en esa providencia, en esa provisión que siempre procura para cada uno de nosotros. Fíjense que San Agustín, cuando citaba esa frase de San Pablo, de que todo coopera al bien de los que aman a Dios, él agregaba una frase y decía incluso el pecado. O sea, San Agustín era un poco intrépido para eso, ¿verdad? Porque decía, es que miren, hasta cuando peco, Dios sabe sacar algo bueno de mi vida. Ojo, que esto no nos está invitando al pecado. ¿Verdad? Esto no nos está invitando. Ah, bueno, como Dios saca todo lo, hasta incluso del pecado, pues aquí voy, vea. Venga, che, ese pecado, ¿verdad? No. Quiere decir
que incluso en mis errores, en mis debilidades, que es diferente a pecar con intención, en mis debilidades, Dios va a sacar un provecho mayor. Ejemplo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cuando nos convertimos, cuando fuimos a ese retiro, llevamos un peso en nuestra vida. Llevamos un motivo particular que nos movió a ir a ese retiro. La mayoría de nosotros fuimos cargando algo muy pesado, un pecado. Nos dimos cuenta que no llevábamos a Dios en el centro de nuestra vida, que lo habíamos apartado. Vimos cómo de manera desordenada nuestra vida tenía demasiadas grietas donde entraba todo lo que le permitíamos entrar sin importar de dónde viniera. ¿Y qué vino a hacer Él? Vino a ordenar esa vida, vino a transformarla. Entonces, aquella vida quizás pecaminosa que yo pude haber tenido en ese momento específico, Él la tomó y me trajo a sus pies. Y se cumplió aquella promesa que dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Porque Dios no se queda con límites, sino que Él sobreabunda el cuidado que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para vivir en ese reencuentro, con esa paz interior, con ese nuevo vivir al que Dios me llama, ¿qué tengo que hacer? Confiar plenamente. Eso es lo primero. Y esa confianza tiene que estar impregnada de obediencia, perseverancia y esperanza. Punto número dos. Vamos a ver el punto número dos. Determinación de cambio. Es decir, un propósito de enmienda. Se recuerda que comenzamos esta clase diciendo, la paz interior no solamente es algo que con la varita mágica de Dios nos va a causar, ¿verdad? No, ya quisiéramos que fuera así de fácil. Va a requerir de nuestro esfuerzo. Va a requerir de nuestro esfuerzo. O sea, de tener una determinación a cambiar. Como decíamos antes, que cambie mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Entonces, claro que tenemos que luchar y lo tenemos que hacer enérgicamente. San Pablo tiene una expresión que a mí me encanta, dice que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, es decir, aferrarnos a la vida de Cristo, a la vida con Cristo de una manera tal que no se me vaya a escapar en ningún momento de mi vida. Y eso, y eso requiere que yo trabaje en aquellas áreas de mi vida donde soy más débil, donde yo flaqueo, en aquellas áreas de mi vida que quizás hasta el día de ahora no he sido capaz de llevarlo a un confesionario, a un pastoreo, a una administración. ¿Por qué? Porque me he llenado de una actitud temerosa o derrotista. Yo pienso que ya no hay más que hacer, que ya no hay más que hacer. Entonces, dejo de batallar, dejo de corregir esas imperfecciones en mi vida. Y qué terrible lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Que a los que estamos ahí medio tibiones, medio pasándola, ¿qué va a pasar? Nos va a, ¿verdad? A vomitar, dice la palabra. Y yo no quiero que eso pase. Dice que seamos fríos o calientes. Pues yo quiero estar quemadísimo con el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, más quemado de lo que ya estoy aquí en la unión, pero a hoy que no sea con el sol, sino que con el Espíritu Santo. O sea, Dios nos invita a hacer un esfuerzo por esos cambios en nuestra vida respecto a mi vida pasada. ¿Cuánto tiempo tenemos de caminar en el Señor y traemos una piedrita en el zapato? Traemos una piedrita en el zapato. Eso que pareciera que no nos quiere abandonar, ¿verdad? Que es así como que mi talón de Aquiles, la manera en la que le fallo a Dios. Ahí está.
En Efesios 4, 22, 24, la palabra de Dios nos dice, en cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza que está corrompida por los malos deseos engañosos. Debéis renovaros en vuestra mente y en vuestro espíritu y revestiros de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se manifieste en una vida recta y pura, fundada en la verdad. Fíjense, nos tenemos que revestir con una nueva naturaleza creada a la imagen de Dios. Yo me considero imagen de Dios. Los otros ven en mí una imagen de Dios. Reflejo yo esa presencia de Dios delante de los demás. Porque, ¿cómo se va a reflejar, verdad? La misma cita nos lo dice. Porque se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad. Es mi vida llena de rectitud y pureza. Vivo de acuerdo a lo que predico, a lo que testifico, a lo que enseño, a lo que he aprendido en todos estos años. Miren, si hay algo complicadísimo es dominar la lengua. A veces pasan situaciones en nuestra vida y aquellos que hemos sido llenos de sarcasmo en nuestra vida, lo sacamos. Y yo le digo al Señor, yo lucho con eso, pero ya no quiero luchar, ya quiero ganar esa batalla. ¿Por qué? Porque cuando yo veo algo malo, algo que está como que fuera de, lo primero que se manifiesta es en mi rostro. O sea, sé hacer un rostro que incomoda a otra persona. Y luego una expresión llena de sarcasmo, donde yo sé que puedo herir el corazón de alguien. Pero lo triste es aplicarlo a tu familia. Lo triste es aplicarlo con aquellos que te rodean y que te aman. Lo triste es aplicarlo con aquellos que comparten contigo una vida, incluso en la misma iglesia. Cuando yo quiero corregir a alguien, ¿verdad? Y esa corrección fraterna, lo que se vuelve es una corrección hiriente. Yo tengo que aprender a manejar esa parte en mí, decirle al Señor, Padre, ayúdame a no vivir con esa naturaleza pasada, corrompida, sino a ser imagen tuya, a poder tener esa vida recta y pura y que se note. Dios se deleita en ese esfuerzo que nosotros hacemos, mis hermanos. Y cada paso que damos en la mejora de nuestra vida llena el corazón de Dios de más amor hacia nosotros. Pero ¿qué pasa cuando no hay esfuerzo de nuestra parte? A ver, ¿qué pasa cuando definitivamente no me esfuerzo en nada? O sea, cuando nos ha pasado eso, lo que pasa es que nos estamos resignando a esas situaciones y decimos que eso ya no puede cambiar, que esa relación ya no puede mejorar, que simplemente echo la culpa al otro, es que ya no soporto a fulanita, a sutanito, ¿verdad? Y, y ese pecado digo, bueno, ahí me lo voy a llevar, ahí la voy a ir pasando, jamás dejaré de sentirme así. Pero esa resignación en realidad es una apatía nuestra, que se está convirtiendo, y ojo que esta palabra es bien fuerte, se está convirtiendo en mediocridad, ya que malentendemos la bondad de Dios y decimos, Dios me conoce y así me ama, pero, o sea, claro que me ama, pero no es lo que Dios quiere en mi vida. Entonces, lo que estamos permitiendo es que en esa situación, de las tres palabras que les dije que le pusieran atención, ¿verdad? De cuáles eran perdón, cuidado y provisión, probablemente solo se están cumpliendo perdón y cuidado, pero nunca voy a alcanzar la provisión a la que Dios me invita a vivir con Él. ¿Y qué es esa provisión divina? Miren, se refiere a creer en que Dios va a proveer y va a satisfacer
las necesidades de cada uno de nosotros, tanto materiales como espirituales, y de una manera sobrenatural o milagrosa, porque Dios lo puede hacer. Y esa provisión siempre va a ser un regalo y va a ser al mismo tiempo un tesoro que Dios nos ofrece y nos manifiesta en diversas formas, como por ejemplo, que nos ayuda a alcanzar la santidad, es decir, a mejorar en nuestra vida. Se va a manifestar también en abundancia, en recursos para vivir. A mí me encanta cuando oigo testimonios de gente que dice, perdí el trabajo, pero me aferré a Dios, confié en Dios y saben, después de 2 meses sin trabajo, nunca ha faltado alimento en mi mesa. Nunca ha faltado algo que me recuerde que Dios me ama. Esa es la provisión de Dios, la providencia divina. También se manifiesta en protección y guía. Entonces, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos, así como por ejemplo el maná en el desierto, la multiplicación de los panes y los peces, la sanidad de los enfermos, pero también cuando Dios regala sabiduría, guía y protección. Mis hermanos, ¿cuántas veces Dios te ha proveído de eso en tu vida? Te ha dado el discernimiento para no tomar una decisión equivocada y te detuviste a tiempo porque le consultaste a Él. ¿Cuántas veces has podido controlarte en una reacción a pesar de tener la razón y decir, no quiero que esto se complique, que esta discusión siga más? Y luego, en lugar de tú buscar que te den la razón, Dios se encarga de hacer valer tu posición más adelante, porque Dios nos protege y nos cuida. ¿Ah? Entonces, Dios se manifiesta en todo lo cotidiano de nuestra vida. La creencia en esa provisión divina, de confiar en Dios, en que Dios suplirá cada una de mis necesidades, me ayuda, me ayuda a reconocer que en todo paso que yo doy, ahí está Dios. Acerca mi relación con Él. Me mantiene unido a la vid, como dice la palabra. Me hace crecer en fe, en obediencia, en generosidad, como dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque también nosotros nos vamos a convertir en esos instrumentos para poder alcanzar a otros, que Dios alcance a otros a través de nosotros. Y esta providencia de Dios, no solamente beneficio para cada uno de nosotros de una manera individual, sino que también lo va a hacer para que se engrandezca su reino. Porque qué rico se siente que cuando damos un testimonio de las maravillas de Dios, alguien que nos escucha tome fuerzas y diga, yo también quiero eso. Cuando en un retiro usted cuenta su testimonio y lo hace genuinamente, con humildad, con libertad, la vida del otro se transforma porque encuentra a alguien igual a él que le está enseñando con su vida cómo caminar un camino que anhela, pero no había podido encontrar. Y eso es lo que sucede cuando nosotros compartimos la grandeza de Dios. Pero claro, tenemos que vivirla, ¿verdad? Tenemos que recibirlas, tenemos que percibirlas en nuestra vida. Entonces, pero para poderlo hacer, también tenemos que quitarnos de todo, quitar de nosotros todo aquello que nos impide recibir la gracia de Dios. Y en San Mateo 5, 23, 24 nos dice, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Es decir, si yo sé que tengo algo que no está de acuerdo a lo que es bueno, a lo que es grato, a lo que es dentro de la voluntad de Dios, dice la palabra que antes de seguir en ese ofertorio de mi vida hacia Dios, yo tengo que corregirlo. Entonces, volvemos al punto.
¿Cómo se llama este punto? Que exista en nosotros una determinación a cambiar. ¿Cuál es tu talón de Aquiles, mi hermano? ¿Cuál es esa debilidad que todavía tienes al día de ahora? Hazte un propósito de enmienda genuino, donde tú puedas renunciar, donde tú puedas cambiarlo, donde tú puedas mortificarte para que Dios se engrandezca en ti y te ayude a salir de esa situación. Miren, porque muchas veces hay circunstancias de nuestra vida donde yo influyo lo que está pasando. Si yo he tenido una vida económicamente desordenada, en qué va a terminar? En un caos económico, ¿verdad? En deudas, etcétera. Pero también, si yo soy una persona que no sé controlar mis reacciones, si no sé controlar la fuerza de mis palabras, también voy a provocar heridas en otras. Voy a provocar que personas se alejen. Incluso nosotros que somos servidores de Cristo de años, podemos hacer que alguien se aleje de continuar en los caminos del Señor. Y eso hay que tenerlo cuidado. Porque hay de aquellos que hacen caer a uno de mis pequeños, dice la palabra. Nosotros estamos aquí aprendiendo a cargar a cada uno de los pequeños, como dice Romano. Tomamos las cargas de otros para presentárselas a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros como servidores. Entonces, tenemos que cambiar en nuestra vida, nuestros pensamientos. Y esto me lleva a un tercer punto que tiene que ver bastante, y es que debemos de aprenderle a devolver a la vida y a lo que pasa a mi alrededor y a lo que yo siento en mi corazón, yo debo devolver un bien aunque me pase un mal. Esta es la parte donde tenemos que trabajar. ¿Cómo hago para sonreírle a la vida cuando ésta me trata mal? Miren, hay un dicho que lo decimos así en son de broma, ¿verdad? Si la vida me da limones, pues hago limonada, ¿verdad? Pero cuando la vida me da cosas agrias, ácidas, amargas, yo no hago tanta limonada. Yo hago berrinches muchas veces. Yo me enfado, yo me pongo en duda, o sea, yo le digo a Dios, ¿qué está pasando? Ya no quiero tanto limón en mi vida, ¿verdad? Cambiémoslo a mandarina y si es valenciana, pues mejor todavía porque es más dulcita. O sea, cambie, cambiemos nuestra percepción de la vida. Miren, esa es una tarea que deberíamos de hacer todos los días. El día de mañana, cuando se presente algo negativo en mi vida, yo sonrío y pienso, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi posición? ¿Cómo trataría Dios este momento? ¿Qué paso daría? ¿Qué ayuda buscaría? ¿Qué propósito encontraría? Y le aseguro que muchas de las cosas tornarían en un rumbo totalmente diferente. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque miren, esa bondad de Dios también se manifiesta en mí porque yo soy imagen de Dios, porque yo puedo reflejar a Dios dentro de esa bondad. ¿Cuántas veces hemos dicho, grande es la misericordia de Dios, ¿verdad? Pues esa misma misericordia que es atributo de Dios, también es atributo de sus hijos. ¿A usted no le han dicho en alguna ocasión, mira, el otro día vi a tu hijo o a tu hija y cómo se parece a ti? Fíjate que lo vi que se comporta de esta manera y cuando lo vi, solo te vi a ti. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando son cosas buenas que están diciendo de nuestros hijos, y sí, ¿verdad? Sí, sí, se parece a mí, ¿verdad? Entonces,
Pues de la misma manera, así como nosotros transmitimos cualidades y atributos nuestros a nuestros hijos, Dios lo ha hecho para cada uno de nosotros. O sea que ninguno de los atributos de Dios es imposible para nosotros darlo. Esa bondad, esa misericordia, ese amor, esa paciencia, ¿sí? Esa bondad, esa amabilidad, todo estamos nosotros capacitados por ser hijos de Dios para darnos. Esa clemencia que quizás nosotros percibimos de Dios, pero que nos cuesta darla, no debería de ser así. Nosotros somos personas que podemos dar clemencia, podemos dar amor, podemos dar misericordia. Muchas veces pensamos que para cumplirle a Dios debemos de llenar nuestra vida de muchos no, de muchos no. O sea, no debo de hacer esto, no debo de hacer lo otro, ni aquello, me tengo que evitar esto, y, y, y solo vivo buscando como apartar todo de mi vida, ¿verdad? Y porque solo vivo viendo lo malo. O sea, cuando yo busco el no, es porque vivo pensando en lo malo. Miren, así como me decía mi abuelita antes, ¿verdad? Piensa mal y acertarás. No, aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de eso. Aquí es piensa bien y acertarás, porque en Dios lo que es bueno es lo que acierta. Entonces, como dice San Juan Pablo II en una de sus catequesis, nuestra religión y nuestra comunión con Dios está marcada por la llenura del sí. Cuando busco alcanzar el bien para mi vida y la de los demás, en lugar de decir, no debo ser tan enojón, por ejemplo, no debo ser tan enojón. Y en lugar de eso digo yo, hoy voy a ser caritativo, voy a ser empático, voy a ser semejante a Dios. Ahí cambio, cambio. Estoy devolviendo un bien por un mal. En Romanos 12, 17, 18 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de vosotros, haced lo posible por vivir en paz con todos. Miren qué invitación la que nos hace Dios. Hasta donde nos sea posible, procuren vivir en paz con todos. Hoy que se vaya a cenar con aquel que no puede ver o con aquella que no puede ver, con la que tiene el pleito, ¿verdad? Hoy dígale, hoy te veo con ojos de amor. Ok. ¿A quién le dio risa? ¿Qué Pachito estaba el río? Dicen. Hagamos lo que dependa de nosotros, hagamos lo posible por vivir en paz con todo. Como vemos, esta nueva actitud y esta forma de relacionarnos con Dios debe de convertirse en un manantial de ternura y misericordia para el prójimo. Hemos de saber de que una de las armas que el demonio suele emplear para impedir el camino de cada uno de nosotros hacia él es precisamente eso, perder la paz y llegar a desalentarnos, ¿verdad? Fíjese que el padre Carlos Manuel insiste mucho en esto que acabamos de leer y dice, mi paz interior solo me pertenece a mí, dice él, el padre Carlos Manuel. Nada ni nadie debe tener el control sobre ella. Solo yo, con la ayuda del Espíritu Santo, puede tener el control de esa paz. Solemos decir, venía tranquilo en el tráfico, por ejemplo, ¿verdad? Pero ese trabazón o ese conductor irresponsable me hizo perder la paz. Ok, ahí estamos en un error. ¿Por qué? Porque en ese momento cambié mi bien, o sea, yo venía con una tranquilidad, venía quizás escuchando alabanzas, quizás pensando en algo positivo en lo que iba a hacer en el día, organizándome mentalmente, y se produjo una variable que no tenía en cuenta, una trabazón, un conductor irresponsable,
y todo aquella alegría se vino abajo. ¿Cómo puede ser eso posible? Le dimos el control a esa situación de mi paz interior. Y no, o sea que me dejé contagiar con el mal que está a mi alrededor cuando pude buscar y encontrar en esa situación una forma de transformarla para bien, tomando el control de mis sentimientos y mis pensamientos. Miren, ¿cuántos igual que yo, cuando estamos en un tráfico terrible, se nos va la amabilidad? O sea, tal vez venimos tranquilos y decimos, ah, bueno, esta persona quiere ingresar al carril, le voy a dar chance, pero cuando de repente vemos que vienen como tres abusivos detrás de él, pegaditos, ¿verdad? Carro con bumper, y ya a mí ya no me dejaron pasar, me molesto y digo, ve esto, yo le di chance al primero, los otros dos ya no, y pierdo la paz. Así de sencillo, así de fácil. Y entonces, ¿qué pasa? En la próxima esquina yo veo a alguien con carita así de gatito, así, ¿verdad? Así como aquel gato de Shrek, que me está pidiendo chance para ingresarse, y yo digo, no, como allá atrás me hicieron aquello, hoy ya no soy amable, hoy ya no voy a dejar chance de pasar. O sea, tomé lo malo, me quedé con ello, en lugar de seguir con lo bueno. Entonces, necesitamos distinguir si estoy viviendo una conversión en mi vida o si solo he corregido aspectos negativos de mi vida. Porque cuando tenemos esta situación, cuando perdemos el control, pasan esos pensamientos. Pero si yo tomo el control de mis sentimientos y de mis pensamientos, yo sé que no es fácil, pero es como un ejercicio de mortificación que me puede ayudar a mejorar mi dominio propio. ¿Cuántos de nosotros luchamos con el dominio propio? Miren, hace poco estuve en una asamblea y tenían los frutos del Espíritu, tenían los frutos del Espíritu. Y saben, solo hacía falta uno, casualmente se había caído ese rotulito, y adivinen cuál era, el dominio propio. Y yo dije, vaya, ahí está la respuesta. Si hasta se cae de los carteles que hacemos, ¿cómo no se nos va a ir de la vida tan fácilmente el dominio propio? Entonces, una verdadera conversión es la que está contagiada por la bondad de Dios. Es la que vive dentro del perdón, el cuidado y la provisión de Dios. Es la búsqueda constante de los frutos de la bondad, de la amabilidad, del dominio propio. Es el querer siempre que alguien cause el bien, incluso en las situaciones más complicadas, y vamos a poder mantenernos tranquilos, apacibles, confiados. Mis hermanos, recordemos que para alcanzar esta paz interior que buscamos, debemos empezar a dar pasos, y los pasos que hemos aprendido esta noche son tres: confianza plena, propósito de enmienda y buscar el bien que ya se nos ha dado, porque existe en nuestra vida un bien mayor que siempre nos va a acompañar. Dentro de todas las dificultades que podamos tener, siempre está la presencia y el amor de Dios ahí delante de nosotros. Con esto empezaremos a vivir más confiados y tranquilos, que Dios ya está actuando a nuestro favor. Somos hijos amados de Dios y nos está dando todas las herramientas para vivir dentro de su amor, siendo perdonados, cuidados y viviendo en su provisión. Así que, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a que esto que hemos aprendido esta noche empiece a actuar en nuestra vida, a transformarnos y a enseñarnos que hay siempre un camino en el que yo puedo tomar el control de la paz que anhelo, de ese ser dentro de mí apacible y que está dispuesto a ver en otros al Dios que existe en el otro, porque también el otro es criatura de Dios, es creado de Dios, es hijo de Dios y merece la misericordia nuestra por ser hijo de Dios. Así que vamos a orar con el Padre y el Espíritu Santo.
Señor, gracias por lo que nos has dicho esta noche. Yo confío plenamente en ti, Señor, pero hay momentos en el que esa confianza yo la deposito en ver hechos. Soy como Santo Tomás, que quiero ver para creer. Pero muchas veces la fe, la confianza y la relación contigo no dependen del ver, sino que al contrario, dependen del esperar y del confiar, en saber de que tú vas a actuar a mi favor si yo decido que tú trabajes en mi corazón. Ayúdame, Señor, a ser fuerte en aquellas áreas donde soy débil. Ayúdame, Señor, a saber esperar cuando las situaciones de la vida no se cumplen en el momento que yo espero. Quita de mí esas ansiedades, esos temores, esas apatías que yo puedo tener en la vida porque no veo que se cumplan algunas promesas que yo te he pedido. Sin embargo, por estar presente o pendiente de eso, dejo de ver y de disfrutar las promesas que ya se cumplieron, Señor. Permite que hoy ese corazón agradecido que está en mí empiece a disfrutar lo que tú ya haces en mí y que me dé la fuerza para que aquellas cosas que necesito trabajar en mi corazón, en mi vida, en mi relación con otros, en mi relación contigo, que pueda ser fuerte y pueda crear ese propósito de cambio. Señor, tanto bien has hecho en mí a través de todos estos años, que lo que yo debo de hacer es creer que si pudiste en esas áreas, lo podrás hacer en otras más. Y si tú me diste la fortaleza de salir de aquellas circunstancias difíciles, también lo harás en estas que estoy viviendo en este momento. Ayúdame, Señor, a poder encontrar en cada momento la gracia, la bondad y ese bien que tú quieres trabajar en mí, porque todo, a partir de hoy, con más fe lo voy a decir, todo sucede para mi bien, porque tú me amas, Señor, y porque yo te amo, y porque yo dependo de ti, y porque yo estoy en tu corazón. Es más, tú me dices que estoy en la palma de tu mano y que soy la niña de tus ojos. Es decir, estoy en aquello más cercano a ti, porque así me amas, porque así me cuidas, porque así me proteges. Dame siempre la confianza de seguir adelante tomado de tu mano, con la fuerza de tu espíritu. Y todo eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, con la intercesión de nuestra Madre María, nuestro Padre San José y de los santos que cuidan de nosotros. Amén.